Europea, Silvan Ziegler, Head of Americas de Coltiva, Nicolás Pérez, presidente F de Palma, Juan Fernando Valenzuela, director Fomento Agrícola Latinoamérica, Compañía Nacional de Chocolates, y Adriana Vargas, directora de Industria de la ANDI, quien será la moderadora. Adelante, doctora Vargas. ¿Así? Bueno, muy buenos días todavía para todos. Este va a ser un panel de oportunidades. Vamos a hablar de oportunidades que nos dan las señales de los mercados. Unas veces esas señales son regulatorias, otras veces son incluso de los consumidores que desde su punto de vista exigen temas en materia de sostenibilidad. Entonces vamos a enlazar esas tres palabras: mercados, oportunidades, sostenibilidad. Y vamos a empezar entonces con Juan Lesaca, que es el líder de un proyecto de la Unión Europea enfocado en los temas de trazabilidad y de sostenibilidad precisamente para esos productos que van a la Unión Europea. Bueno, y un poco de contexto, porque estamos acá hablando de sostenibilidad, mercado y señales. Entonces, la Unión Europea ha sacado varias regulaciones o directivas en materia de sostenibilidad, pero ahorita vamos a hacer un zoom en el reglamento 1115 que nos exige hacer una debida diligencia en nuestra cadena de suministro, nos exige garantizar que los productos de las 7 cadenas productivas de las que vamos a hablar ahora, que tiene importancia para Colombia: café, cacao y aceite de palma, entonces que esas cadenas no vienen, o esos productos no vienen de ningún polígono asociado a deforestación. Y tercero, que esos productos son legales. Ahorita vamos a hablar un poco que cumplen con 8 marcos normativos que nos aseguran que los productos son legales. Entonces, esas son las 3 obligaciones. Ese mercado nos lo manda, esa señal nos la manda el mercado de la Unión Europea, y tenemos aquí quien la delegación de la Unión Europea ha dicho que es el representante en materia de esta regulación 1115. Así que si tienen alguna duda sobre la implementación, Juan Lesaca es el personaje. Entonces, Juan, con esto en la mente, cuéntanos qué ha hecho la Unión Europea para apoyar a Colombia en el cumplimiento de este reglamento 1115. Muchas gracias, Adriana, y has hecho un buen resumen de esta nueva exigencia. Y sí, yo diría que lo que ha hecho la Unión Europea para arrancar muy de lleno en este tema, pues es buscar, entre otras cosas, qué cosas ya tenía Colombia. Y ha sido muy grato ver en el trajinar, digamos, de esta preparación para cumplir la regulación, que Colombia tiene una serie de activos, tanto públicos como privados, que lo ponen en una posición privilegiada con relación a otros países. Nosotros hablamos de lo que nos aqueja, y cuando miramos nuestros problemas de deforestación y los cultivos que de pronto están generando nuevas presiones, o el cambio climático que está haciendo que el café suba, cosas de ese estilo, y pues nos preocupa y lo vemos frente a las problemáticas de deforestación. Pero la realidad es que hacia el pasado los índices de deforestación asociados a las cadenas agrícolas, y me cuido con decir agrícolas porque nuestro principal problema sí es pecuario, y ya tocó el tema, pero en cadenas agrícolas la deforestación es muy baja, y eso nos pone en una posición privilegiada. Si bien Fedepalma ha sido de los pioneros, y seguramente Nicolás lo mencionará, en los estudios de deforestación asociada al cultivo, y son niveles muy bajos, hace un momento veía, por ejemplo, que el 98%, en el caso de Palma, el 99% de los cultivos no están asociados a deforestación. En el caso de México, en Michoacán, el 98% de los cultivos de aguacate durante el periodo 2016-2018 está asociado a deforestación. O sea, es exactamente lo contrario. Y esto lo menciono porque sí, estamos hablando de la regulación de la Unión Europea, de las exigencias de cero deforestación y legalidad, pero es que ya hay señales de otros mercados muy rápidas donde nos están diciendo pilas. Y pilas, por ejemplo, con el aguacate. El aguacate no está en la lista de Europa,
pero entonces ahí hay que ir metiendo otras cosas en la lista. Entonces, primero, tenemos unos activos y parte de lo que ha hecho la Unión Europea es encontrar de la mano con la UPRA, con el IDEAM, con las mismas federaciones, con FEDECAFE, con el SICA, con FEDEPALMA y con varios actores privados, que Colombia realmente en deforestación está muy bien posicionado y en legalidad tiene unos activos muy interesantes que ayudan a evaluar los riesgos de legalidad mucho mejor que en otros países, a pesar de cosas como las que hablaba el panel anterior de el reto de formalización en la tierra. Digamos que la ventaja es que lo que exige la Unión Europea no es formalidad en la tierra, sino que se siembre donde se puede sembrar, que es el derecho del uso del suelo, que es sutilmente diferente, no necesariamente es lo mismo. Entonces, para los que quieran saber un poquito más, con mucho gusto, como dice Ana, yo les explico en detalle ese detalle técnico. Entonces, hemos encontrado que estamos bien, nos hemos dedicado a articular desde la Unión Europea, a promover estos ejemplos, estas prácticas y estas experiencias y a establecer sobre todo claridad en los conceptos. Yo creo que ese ha sido el reto más grande, es que la gente entienda que esto se basa en un proceso de debida diligencia, que si quieres lo dejamos para más adelante para poder continuar con las otras cosas y no acaparar. Bueno, súper, muchas gracias. Y de la Unión Europea quisiera como aterrizarlo en las empresas. Aquí tenemos a Juan Valenzuela de la Compañía Nacional de Chocolates, como decían ahorita, encargado del tema de fomento agrícola. Juan, ustedes desde Nacional de Chocolates, ¿cómo han visto, digamos, el retorno de la inversión que han hecho en sostenibilidad? Si lo ha tenido, si no lo han tenido, todavía hay algunos escépticos. Si todas estas inversiones que ustedes han hecho en sostenibilidad también le han sacado jugo en el mercado nacional o es solamente pensando en los mercados de los países que lo exigen. ¿Cómo lo ven ustedes desde la compañía? Perfecto. Buenos días a todos. Adriana, muchas gracias y a Landy por la invitación. Realmente, a ver, dentro de esa cuantificación y esas señales pues, que tenemos dentro de los indicadores que debemos manejar como compañía, y bien lo decía Carlos Ignacio Gallego en el día de ayer, donde el empresariado está llamado a ejecutar estas políticas y a ejecutar todos los planes de desarrollo que haya. Nosotros desde Nacional de Chocolates venimos haciendo un trabajo desde hace más de 60 años con un tema de fomento agrícola bien relevante, en el sentido de ligarnos con las asociaciones y cooperativas de agricultores. Para nosotros, pongamos en el panel anterior, se hablaba de proyectos productivos y la legalización de tierras, y nosotros ahí tenemos pues ya un desarrollo importante. Somos hoy el aliado principal en los temas de alianzas productivas del Ministerio de Agricultura para el desarrollo de proyectos en cacao. Tenemos 115 proyectos en 28.000 hectáreas a lo largo y ancho del territorio nacional, trabajando con estas asociaciones de agricultores. Entonces tenemos una serie de indicadores que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, como son número de proyectos, 117 proyectos, 28.000 hectáreas, agricultores de las 180.000 hectáreas que tiene Colombia sembradas en cacao, 65.000 agricultores. Nosotros venimos trabajando con casi 27.000 familias directamente relacionadas en cacao, en el sector cacaotero. Trabajamos también con agencias internacionales, porque esa labor realmente nosotros desde el sector privado solos no podemos hacerla. Entonces tenemos unos indicadores relacionados con cómo trabajamos con las agencias internacionales. Trabajamos con GIZ, trabajamos con USAID, trabajamos con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA ahora en un proyecto que se llama C4D, Desarrollo para el Cacao, Cacao para el Desarrollo. Nosotros estamos trabajando con el gobierno holandés también, con el gobierno británico en proyectos de georreferenciación y trazabilidad. Pues lo que quiero manifestar ahí es, si nosotros no hacemos un control, lo que no se mide definitivamente no se cuantifica. Hay que medirlo, hay que tener unos indicadores. Ahora con el requerimiento de la Unión Europea, el UDR, que tenemos pues, todas las cadenas productivas ligadas, cacao, caucho, ganadería, todas estas, tenemos que tener unos indicadores claros para poder demostrar la debida diligencia, el due diligence, que podamos decir, venga, nosotros tenemos unas materias primas, que en el caso cacao, bien lo decía Javier, tenemos el 98%
del sector cacaotero sin deforestación, ¿ya? Nosotros adicionalmente estamos buscando el aumento de la productividad. Colombia tiene una productividad en cacao de 450 kilos por hectárea año, que es baja, es baja. El precio del cacao lo tocaban ahorita también hoy y ayer, ha aumentado hasta 4 veces. Antes estábamos hablando de niveles de $2.300, hoy estamos hablando de $7.500 tonelada, estuvo a $11.000. Entonces, el impacto que ha tenido eso en la cadena de suministro ha sido realmente difícil, complicado para la industria, no solamente nacional, sino internacional. Eso ha lesionado, lógicamente, el consumo y ha lesionado todos los indicadores sobre sostenibilidad, porque el pequeño agricultor se ha visto beneficiado, que para nosotros ha sido una ventaja enorme, pero a nivel de consumidor ha habido un receso en los consumos, demostrados ya pues en algunos mercados como los de Estados Unidos y Europa. Entonces, para nosotros es muy importante aumentar esa productividad que mencionaba ahorita sin aumentar la frontera agrícola. Entonces empezamos a tocar temas de sostenibilidad, aumentando productividad sin aumentar frontera agrícola, que eso es vital en un sector como el cacao. Básicamente, pues ahora podemos profundizar en otros temas. Vale. Y entonces del sector cacaotero pasamos ahora al sector palmicultor. Porque pues yo tuve cuando estaba en Bruselas, tuve la fortuna de trabajar mucho con Fedepalma, que desde el año 2016 han venido trabajando mucho los temas de sostenibilidad, sobre todo asociados, pues, para, como decía Juan, para evitar estar relacionados con deforestación, porque en el Asia-Pacífico, por el contrario, sí que lo está, ¿no? Entonces, ustedes han tenido un trabajo pues muy interesante. A mí me gustaría preguntarte como por esas enseñanzas, esas recomendaciones que ustedes darían a partir de lo que han aprendido durante estos años de trabajar en sostenibilidad, pero también sobre todo demostrando que no proviene de un área deforestada. Bueno, gracias y buenos días para todos y agradecerle a Landy por la invitación. Bueno, además hacemos una aclaración, Nicolás Pérez, sí, director de Fedepalma. somos mellizos aquí con sí, Sil. sí. Bueno, yo les contaría, yo diría lo siguiente, creo que el punto de partida de tu introducción es muy importante. Aquí las señales de mercado se están dando por 2 vías. Una, la vía de las preferencias de los consumidores y otra por la vía de la regulación. Son 2 cosas que están conectadas de alguna manera, pero no son exactamente lo mismo. Los consumidores en distintos países del mundo, especialmente en los países desarrollados, tienen una mayor sensibilidad sobre el origen de los productos que consumen, cómo se producen, cómo llegan a sus mercados, quieren productos más saludables, de mejor apariencia, producidos en condiciones justas, y eso ha llevado en buena medida a las regulaciones que han venido detrás, tratando de estandarizar un poco cómo se atienden esas preferencias, porque coincido contigo plenamente, aquí lo importante es que todas las discusiones alrededor de temas de deforestación, de prácticas laborales, de prácticas en otros aspectos sociales y demás, tienen que estar basadas en evidencia, porque también la regulación se ha utilizado históricamente para favorecer a algunos sectores por encima de otros. El mercadeo ha sido una herramienta muy potente para desacreditar algunas actividades y algunos productos sin que necesariamente haya un sustento, primero científico, de la razón de ser de ciertas afirmaciones, pero sobre todo para demostrar que es cierto que uno cumple o no cumple. Entonces, para aterrizar en tu pregunta, este sector que ha sido tradicionalmente cuestionado por los temas de deforestación y también por los temas laborales, especialmente por las prácticas del sureste asiático, que es donde están los principales productores del mundo, pues en el caso colombiano nos hemos ocupado de documentar y demostrar, cuando decimos que en Colombia no hay deforestación asociada al cultivo de la palma, de poder demostrarlo. Eso nos ha implicado georreferenciar todos los predios de palma que hay en el país. Actualmente somos el único sector que tiene un sistema de monitoreo satelital independiente de deforestación que monitorea 18 millones de hectáreas de forma permanente, 50 kilómetros a la redonda de cualquier cultivo de palma que hay en Colombia. Hay una firma que se llama Satelligence, una firma basada en Países Bajos, que hace monitoreo en tiempo real y mensualmente nos entrega, si llega a haber una alerta asociada con deforestación cerca
a un cultivo de palma, nosotros podemos actuar en tiempo real, o sea, nos dice, ojo que aquí hay una alerta y se puede hacer. Esas herramientas son herramientas pues, que existen. La tecnología afortunadamente hoy en día es mucho más asequible que hace, no sé, 10, 20 o 30 años, pero que implican un esfuerzo muy grande de los sectores para poder montar una estructura o una infraestructura de datos que permita hacer eso. Entonces creo que la primera recomendación es que esto no puede ser una declaración de voluntades, de sueños, de intenciones, sino tiene que demostrarse. Nosotros complementariamente a eso, si bien esto no hace parte de la debida diligencia de la Directiva de Forestación, hemos buscado que las certificaciones de sostenibilidad estén al alcance de todo el mundo, especialmente de los productores pequeños. Los productores pequeños son el gran reto de la regulación en materia de forestación, serán en su momento en materia laboral y el esfuerzo y digamos, el rol que pueden tener las empresas y los gremios es precisamente asegurarse que los pequeños productores también pueden cumplir con esos requisitos de tal forma que esas preferencias del mercado puedan ser atendidos por los productores independientemente de su tamaño. Bueno, súper interesante. Con la primera recomendación creo que llegamos perfecto a Silvan porque, como dices tú, necesitamos herramientas que nos ayuden a demostrar que estamos cumpliendo. Y pues para eso necesitamos georreferenciar, entonces sacar el polígono, luego de sacar el polígono necesitamos las imágenes satelitales, hay unas que cobran, hay otras gratuitas que están en el mercado o relativamente gratuitas porque al final terminan de alguna manera cobrando, pero ya tenemos que hacer ese monitoreo satelital. Después necesitamos garantizar la trazabilidad, que el cacao que cojo, proceso y lo meto en una chocolatina, pues puedo garantizar de dónde viene, de qué polígono viene, que es una de las obligaciones del reglamento 1115. Y entonces para cumplir con todo esto queríamos invitar a Coltiva para que Silvan nos cuente qué herramientas tienen ellos para cumplir y ya aterrizar el cumplimiento de esta regulación. No, muchas gracias para invitarnos. Sí, yo estoy muy de acuerdo también con lo que mencionó Nicolás. Estamos todos ya viviendo en una era de información, ¿no? de tecnología. Entonces de ahí viene también esa presión de los mercados, de los consumidores que quieren saber de dónde vienen sus productos, en qué condiciones están producidos. Entonces ellos ya, o todos tenemos acceso a tecnología, se pueden mirar de dónde viene. Pero ahí viene un poco, creo que la brecha que falta en muchos lados en el campo, ¿no? Que ahí no se dispone todavía esta información completa. Entonces, de mi lado, sí, concuerdo mucho con la importancia de poder superar esa brecha digital, poder traer soluciones digitales para hacer las cadenas más transparentes, porque al final es una cuestión de transparencia. Nosotros en Coltiva arrancamos también trabajando en cacao ya hace más de 10 años con empresas grandes que justo buscaban este tipo de soluciones para hacer trazabilidad. Entonces las aplicaciones móviles de nosotros permiten hacer todos los procesos de entrega de un producto desde la finca, o incluso trabajamos con semilleros desde la semilla hasta la mesa y tener todo digitalizado. Ahí sí es un trabajo continuo que toca que hacer con los productores, que toca que seguir. Pero lo que vemos que con las empresas que ya vamos trabajando tiempos en esto, que han implementado certificaciones, y creo que aquí en Colombia en este sentido hay mucho avance por el tema también de mercados especializados, ¿no? De los que ya han trabajado con certificaciones, ya tenían mapeados los polígonos de fincas, ya tienen algunas encuestas levantados, ya está mucho más preparada para la nueva regulación de cero deforestación de la Unión Europea. Entonces ahí sí es más un tema que mencionó Nicolás también, de encontrar los mapas más exactos para poder detectar la deforestación, tener los mapas satelitales. Y otro tema creo que también que se discute mucho aquí, que tener mapas de uso de tierra, ¿no? Actualizado del Estado, para también poder hacer esta verificación si se está produciendo una área permitido. Entonces creo que de mi lado eso es lo que vemos de los clientes. También
hay mucho más el compromiso de net zero, ¿no? Que muchas empresas grandes con los que trabajaban tienen ya compromisos de neutralidad de carbono ya antes o independiente de las regulaciones nuevas. Entonces ahí también entra todo ese tema de poder trazar toda la cadena de suministro y en cada punto también eso que se está haciendo ahora, levantando esos polígonos, esta información, va a servir también para ese trabajo, para poder mirar cuánto CO2 se guardan en las fincas y en todos los pasos de la cadena de suministro cuánto se gasta. Entonces yo creo que es un trabajo continuo que con esta regulación que es un paso importante, pero van a seguir otras regulaciones de otros mercados y es muy importante poder capitalizar la información y tener acceso a tecnología. Claro que sí. Bueno, Juan, volvemos contigo. La semana pasada, bueno, no, hace un mes más o menos salió el anuncio que la comisión, que es quien tiene la iniciativa legislativa, iba a presentar a los colegisladores, que es al Parlamento y al Consejo de la Unión Europea, postergar esta entrada en vigencia durante un año, de manera que no fuera para el 2025, sino para enero del 2026 o julio del 2026, dependiendo del tamaño de la empresa. ¿Va a salir o no va a salir? Y la otra pregunta, que también, esta sí que vi la semana pasada, varios terceros países envían al Parlamento Europeo apoyando, entre ellos Colombia, apoyando la postergación de la regulación, pero además decían, oiga, ¿por qué no eliminamos esto de los niveles de riesgo, que es discriminatorio? Entonces ya no sería alto riesgo, bajo riesgo y estándar, que es los 3 niveles, y de que eso depende el porcentaje de inspección en frontera y por parte de los países, de las autoridades. Entonces decían, elimínenlo porque eso es discriminatorio y puede generar problemas en inicio. Cuéntanos qué está pasando en la Unión Europea, ¿se va a aprobar o no se va a aprobar esta postergación? ¿Vamos a eliminar los niveles de riesgo? ¿Qué va a pasar? Bueno, muchas gracias por meterme en el terreno de la especulación y de la palpitante actualidad. De hecho, ayer se le suma la presentación de una enmienda por parte del Partido Popular que dice que no solo se posponga por un año, sino por 2, que dice que ya no solo ni siquiera se elimine el riesgo, sino que hay países sin riesgo y exentos de riesgo, o sea, ya lo lleva incluso más allá. Entonces la cosa se está poniendo buena. ¿Eso qué quiere decir? En 8 días, literalmente, está prevista la votación. Vamos en que el Consejo le pidió un fast track al Parlamento, el Parlamento aprobó el fast track y eso hace que en 8 días se dé la votación, que es algo extraordinario, es decir, que se vote muy rápido esta proposición. Pero las razones por las cuales se aprobó de esa manera es porque todos estaban de acuerdo en que solo se iba a votar por posponer la fecha de entrada un año. Entonces, estas otras cosas que están aconteciendo, realmente lo único que hacen es enredar la situación y aumentar la probabilidad de que no haya un acuerdo ni un voto. Realmente no es aumentar la probabilidad de que lo pospongan 2 años o de que la hagan más laxa, sino aumentar la probabilidad de que no haya un voto. Si no hay un voto, 1 de enero de 2025 empieza a funcionar. Bien, y ahí vale la pena recordar, la comisión cuando mandó esta propuesta de posponer fue muy inteligente en decir, pero aquí ya están las guías que estaban pidiendo, el sistema de información ya está listo, o sea, por parte nuestra, todo está. Falta el nivel de riesgo, ¿no? Pero ese ya lo habían anunciado hace rato que no iba a estar y que lo iban a dejar para el próximo año. Entonces digamos que ese ya habían advertido y que por eso todo el mundo arrancaba con nivel medio, que es 3%. ¿Qué? Sí, 3% nuestro. Siempre me confundo con los niveles. Entonces, estamos muy a la expectativa, vamos a ver. Hasta antes de lo del Partido Popular, la sensación era que el Parlamento también iba a aprobar posponerlo durante un año. La mayoría de la institucionalidad ya está asumiéndolo y está trabajando un poco como con eso, como bueno, ya tenemos un año más para producir ciertas cosas y para arreglar otras que nos faltaban y demás. Ahora, yo sí quisiera enviar un mensaje que yo creo que es claro y tiene que ver con lo que hablamos al comienzo y con la suma de las cosas que venimos hablando acá. Ningún país está al 100%, ni EUDR, ni los nuevos requerimientos que están exigiendo los mercados, especialmente en los temas de legalidad. Digamos que bajo riesgo de deforestación, porque nadie tiene 0 deforestación, incluso los países europeos no tienen 0 deforestación, valga la pena mencionarlo, ¿sí?
Pero bajo riesgo de deforestación, pues aparecen casos como el colombiano y por supuesto países como Estados Unidos y otros que tienen una frontera agrícola pues con unas características muy distintas. Pero en legalidad la cosa ya es mucho más difusa porque son muchas leyes, muy dispersas, distintos países, distintos niveles de cumplimiento, tal. Teniendo esa diferencia, Colombia está en una posición privilegiada. Colombia está en una posición de estar mucho más cerca de cumplir todo lo que pide la ODR que los principales competidores. En palma de aceite ni hablar, Nicolás lo mencionó, Indonesia y Malasia. De hecho, Indonesia que venía bajando la deforestación, todo buenas noticias, mire que sí está funcionando la moratoria, este año otra vez para arriba. Ahora, las causas no son palma de aceite, ¿sí? Sobre todo minería. Que ahí viene el otro cuento, que ya veremos qué pasa con este tema de los carros eléctricos y la energía sostenible. Eso trae una presión muy grande por minería, ya se está empezando a ver en ciertas latitudes. Entonces, más regulaciones habrá para más sectores seguramente. Entonces, Vietnam, comparen con Etiopía. Vean lo que está pasando en Ghana y en Costa de Marfil, no solo en lo que tiene que ver con los problemas de productividad de cacao, sino también en temas de deforestación que tenían. O sea, la verdad, Colombia con sus principales competidores en los commodities asociados que son café, cacao y palma, está al tope. Entonces, esa oportunidad, si por alguna razón no llega a aprobarse el tal, hay que aprovechar porque va a haber una diferencia de mercado. Seguro, ya había empezado a haber una diferencia de mercado las semanas previas al anuncio de posponer la norma, ¿sí? Aún se han mantenido algunas, falta ver qué tanto se mantiene eso. Pero si se da el 1 de enero de 2025, Colombia puede salir a decir, aquí estamos listos, ¿sí? Si sí se da la postergación, pues tenemos un año para estar más listos y ver cómo aprovechamos aún más la oportunidad que nos presenta Europa. Bueno, Juan, estamos listos. Pero antes de que, o sea, respóndeme esa pregunta, pero también cuéntame o cuéntanos cómo hemos venido trabajando con el Ministerio de Agricultura, con la UPRA, cómo podemos reforzar ese trabajo conjunto que ya ha empezado con FEDECACAO, FEDECACAO. Ya ha empezado el trabajo, pero tal vez deberíamos reforzarlo. ¿Cómo juntamos eso de si estamos preparados o no y ese trabajo que ha empezado desde el gobierno nacional con los gremios y con los productores para que Colombia pueda aprovechar esta oportunidad y mostrar ese portafolio sostenible? Muy bien, Adriana. Yo estoy completamente de acuerdo con Juan Lesaca en ese aspecto. Colombia tiene ahí una ventaja competitiva enorme desde el sector agrícola. Y ese tipo de ventajas son las que el país tiene que aprovechar, porque más que nosotros estar sentados aquí hablando qué hace cada uno, o qué significa la regulatoria y qué significa los temas de deforestación, ahí lo más importante es entender que se crean unas ventajas competitivas bien importantes para las compañías. Les tengo que contar que nosotros pongamos desde la Nacional de Chocolates, venimos trabajando con mostrar lo que el país tiene y lo que la compañía tiene, y eso nos ha dado unas ventajas en los mercados internacionales con nuestra marca Cordillera, que es una marca con sentido. Esa marca lo que está haciendo es consiguiendo nuevos mercados a través de estos desarrollos que se tienen en el país y que tiene la compañía a nivel de sostenibilidad. Entonces, hay unos clientes y hay unos consumidores por detrás de esos clientes que están buscando precisamente esos compromisos, unos compromisos ligados a una responsabilidad ambiental, responsabilidad económica, responsabilidad social. ¿Ya? Entonces, eso lo que en un momento determinado nos está brindando como país es una ventaja. Entonces, la respuesta concreta a tu pregunta, Ariana, yo diría que sí, indudablemente coincido, estamos preparados. Unos sectores más que otros, palma mucho más adelante que cacao, obviamente, porque vienen trabajando desde un tiempo, pues más tiempo que nosotros en el sector cacaotero. Pasa lo que siempre nosotros al interior de Chocolates hemos visto, y es que a nosotros nos falta trabajar, y ha sido un común denominador en lo que hemos hablado aquí en este foro de estos 2 días, y es dejar a un lado las ideologías y pensar siempre en un objetivo común. Esos objetivos comunes definen una estrategia país y definen una estrategia empresarial y definen unas estrategias
de logro de objetivos, ¿cierto? Entonces, pongamos en el sector, en Fedecacao, que es la Federación Nacional de Cacaoteros, en el sector, en el Consejo Nacional Cacaotero, del cual somos miembros, y de la World Cocoa Foundation, de la cual también somos miembros, que reúne pues a todas las empresas cacaoteras del mundo. Nosotros en Colombia tenemos definitivamente una mentalidad de querer hacer y solucionar todo individualmente y no buscar una solución conjunta. Eso no implica, no estoy con eso queriendo decir que las compañías hagan sus desarrollos, porque nosotros, pongamos en el tema de trazabilidad, tenemos un desarrollo particular, un software particular, ¿cierto? Y ese software nos está brindando pues todas las capas en los temas de mapeo para cumplir las debidas diligencias en cuanto a deforestación, más 150 leyes que hay o normas que hay para el tema de cumplimientos legales, ¿cierto? Porque una cosa es la debida diligencia en el tema de deforestación y de los mapas, y otra cosa es la de la legalidad, ¿cierto? Que eso es otra historia. Ahí sí nos podemos meter y Juan nos puede dar una clase formidable sobre lo que significa eso. Entonces, ahí es donde Colombia, y voy a hablar de un caso específico, no me quiero extender mucho, el caso Perú, donde tienen a todos los agricultores empadronados. Yo oí ayer la conferencia de los peruanos y realmente han logrado cosas fabulosas. El tema de cooperativismo y el tema de asociatividad en el Perú, si uno mira el sector cacaotero y muchos otros, hay unas cooperativas muy fortalecidas y están todos empadronados. Cuando digo que están empadronados es que tienen unos registros ante el Ministerio de Agricultura, los tienen definidos, tienen polígonos ya montados, ¿cierto? O sea, hay un avance muy importante en los temas de, si a ellos les piden también hoy, muéstrame temas de deforestación, ellos tienen los sistemas para mostrarlo. Nosotros en Colombia nos falta unificar esa base de datos de todos los agricultores, lo digo por el sector cacaotero, nos falta unificarlo, en eso estamos trabajando con el ministerio y ahí ya retomo tu pregunta, estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, el IDEAM y la UPRA, que para nosotros ha sido muy importante, uno no se imagina el trabajo que tiene la UPRA, la unidad para, pues, donde el tema de tierras y el tema de uso de tierra, la UPRA ha hecho un trabajo definitivamente muy serio en ese aspecto y estamos perfeccionando un acuerdo con ellos precisamente para generar toda esa información que les sirva a los que no la pidan, porque es que lo de la Unión Europea puede ser en enero primero del año entrante o un año después o 2 años después, no sabemos, pero tenemos que estar preparados. Y no solamente eso, sino que también eso va no solamente para el mercado europeo, eso va, Estados Unidos lo hace en un año más, eso pues va copy-paste y hágale, ¿cierto? Entonces yo creería que las empresas... Y ya está en construcción la del Reino Unido, ¿no? O sea, el Reino Unido en el 21 sacó una ley ambiental y está en el proceso, y digamos, quedarían ustedes dos incluidos, café no, a diferencia de la Unión Europea. Bueno, Nicolás, uno de los riesgos que trae es cuando un solo bloque comercial o un solo país pone este tipo de requerimientos, uno de los riesgos que se genera es que haya un redireccionamiento de los flujos comerciales. Entonces yo ya no exporto a la Unión Europea, sino que exporto a Costa Rica y Costa Rica es el que se vuelve el proveedor de la Unión Europea, por poner un ejemplo. Sobre todo cuando tengo que trabajar con los pequeños agricultores y eso genera pues más riesgos, más retos. Entonces yo quisiera que nos contaras ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que sí es un riesgo que esto pueda pasar o por el contrario el mercado de la Unión Europea va a ser lo suficientemente atractivo por esa prima? ¿Se está dando una prima? ¿No se está dando la prima? Y yo en todo caso voy a seguir haciendo el esfuerzo por ser el proveedor de este mercado. ¿O si crees que existe ese riesgo de redireccionamiento? Y si sí, ¿cómo podríamos reducir ese riesgo para que eso no pasara? Bueno, yo me voy un paso atrás porque sí creo que el riesgo existe, el riesgo no se puede ocultar, pero la esencia del riesgo no es tanto la regulación en sí misma, sino hasta qué punto los consumidores en Europa, ahorita en Europa, pero luego en el Reino Unido, luego en los Estados Unidos, van a estar dispuestos a pagar de más por productos que cumplan con la regulación.
Cuando esto deja de ser una preferencia del consumidor y pasa a ser una reglamentación, los consumidores pueden asumir, no, pues que eso es lo mínimo, o sea, eso es lo que está en las reglas. ¿Yo por qué tengo que pagar de más si es que aquí hay una regla que dice que aquí todo tiene que ser con producción limpia, con derechos humanos, con protección, eliminando el trabajo infantil, con cero deforestación? Si eso llegara a pasar, y coincido con Juan que en el corto plazo sí va a haber unos precios muy interesantes en la Unión Europea porque no todo el mundo va a estar en capacidad de cumplir con la normativa, la preocupación es qué pasa de ahí en adelante. Si ya se vuelve, estos son los requisitos mínimos para entrar aquí y nosotros pagamos, pues no sé, lo que estemos incluso en capacidad de pagar, porque aquí no solamente es si la gente está dispuesta a pagar, tiene la voluntad, sino si tiene los recursos. Entonces, de allí se desprende que evidentemente cumplir con todas estas regulaciones tiene un costo adicional para el productor. Eso no se puede ocultar. No es lo mismo, así haya en el caso colombiano la ventaja de que algunos gremios administren, por ejemplo, recursos para fiscales y con esos recursos para fiscales se esté financiando los esfuerzos en georreferenciación, el pago de estos monitoreos satelitales, el acompañamiento a los productores para la certificación, pero esos son costos adicionales que tiene cumplir con las expectativas de los consumidores o con las regulaciones. Ya en el caso del aceite de palma a nivel mundial, esa, digamos, lo que se llama la prima no, que la producción que no puede cumplir con las normas europeas se dirige a otros mercados es un hecho. Indonesia y Malasia envían buena parte de su aceite a China e India, que son dos mercados gigantescos que no tienen ningún tipo de restricciones en materia de deforestación y que seguramente nunca los van a tener. Su prioridad es garantizar la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos a precios competitivos para sus ciudadanos. Y entonces, si bien nosotros saludamos la iniciativa de Europa en el sentido de ir generando una conciencia alrededor de la sostenibilidad y la cero deforestación, pues pensar que con eso por sí solo se va a acabar con el problema de deforestación creo que sería ingenuo. Dado un poco en esa lógica es que nosotros no venimos trabajando en esto para cumplir con esa regulación, sino pensando que toda la producción de aceite de palma en Colombia, independientemente de si se va a vender en el mercado nacional, si se va a usar para alimentos, si se va a usar para biocombustibles, si se va a exportar a la Unión Europea, a Estados Unidos, a México o a Brasil, cumpla con unos principios básicos de sostenibilidad que a la larga nos aseguren que la ventaja competitiva es duradera en el tiempo. Pero la principal preocupación de nuestra parte es la capacidad de pago de los consumidores y la disposición a pagar, especialmente en países como el nuestro, donde los consumidores tienen una capacidad limitada para pagar y no necesariamente, así quieran ni coincidan en que es deseable tener productos sostenibles, no tengan los ingresos disponibles para hacerlo. Claro, que ese sobrecosto no se le asigne al productor, al agricultor, sino que se le traslade al consumidor, que tiene un mayor poder adquisitivo y que es el que está haciendo la exigencia, ¿verdad? Claro. Bueno, Silvan, ustedes tienen operación en 65 países y pues eso les ayuda o les permite tener una visión general. ¿Tú coincides con los demás panelistas en que Colombia en efecto está mejor preparada comparada con los otros países y realmente tenemos una oportunidad de aprovechar estas señales del mercado? Sí, en general estoy de acuerdo. Nosotros como empresa nacimos en Indonesia, somos una empresa suizo-indonesia, entonces sí hemos trabajado mucho en aceite de palma allá, en cacao, y es verdad que pues depende mucho del sector, de cómo son las cadenas de suministro. Lo que sí vemos, por ejemplo, que ya nosotros trabajamos también, por ejemplo, con chocolateros suizos. Suiza no somos parte de la Unión Europea, entonces no aplica la normativa, pero como ya el chocolate se vende al mercado europeo, igual todos van a tener que cumplir. Y yo creo que en el mercado asiático también vemos un poco esos señales que igual eso va a venir. Pero sí, en general creo que mi impresión también es que en Colombia están muy preparados. Depende también mucho del sector. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchos clientes en Asia ahora en la cadena de caucho. Ese es, por ejemplo, por la estructura de la cadena de suministro, que hay muchos intermediarios. Entonces,
ese ha sido un trabajo muy intenso de ir a mapear las fincas y mapear todas las cadenas de suministro. Entonces creo que en ese sentido en Colombia con las cadenas que aplican están preparadas. En café que también se trabajó mucho cafés especiales, entonces ya hay polígonos, ya hay certificación, en cacao lo mismo. Sí sigue habiendo una brecha, ¿no? Y eso creo que era una de las mayores preocupaciones también de las cooperativas, de las organizaciones de productores, que nosotros obviamente con clientes grandes que trabajamos hace años, ellos se adaptaron muy rápido a tener los polígonos, tener el software para hacer la cero deforestación, pero sí hay cooperativas, organizaciones de productores que obviamente el costo también de financiar sí, estas herramientas, las que nosotros también proporcionamos, es más alto. Entonces ahí sí es muy importante que desde los compradores, los procesadores, también hay una colaboración para que el sector se une y apoye a los productores. Y ahí entran mucho también proyectos de cooperación internacional. Mencionaste, por ejemplo, C4D, que también permite que luego estas tecnologías llegan al punto del productor, ¿no? Y que esta información que estamos recoleccionando todos, ellos les pueden sacar provecho también para temas de productividad, de calidad, que sí, que en eso todavía hay también mucho trabajo. Me hiciste acordar que nosotros tenemos 2 proyectos de cooperación en la ANDI para trabajar en este tema, uno con DI, que es como la ANDI de Dinamarca, y el segundo es con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, y con ellos estamos haciendo una hoja de ruta que seguramente con muchos de los afiliados que están aquí en el auditorio nos hemos reunido y esperamos ayudarles en ese proceso de cumplimiento de la EUDR. Bueno, tenemos 1 minuto para cada uno para dar mensajes finales, para decir lo que se les quedó anotado y se les olvidó. Vamos a empezar con Juan, de verdad, 1 minuto para cumplir con el horario. Muchas gracias. Nada, primero gracias a todos los panelistas, la verdad creo que fue muy interesante la discusión y nos fuimos agregando conceptos y por eso quisiera recoger un par de cosas alrededor de eso. Yo diría que lo primero es que efectivamente la normativa europea trajo una discusión, no es la solución definitiva, en eso coincido totalmente con Nicolás, pero sí trajo una discusión y yo sí quisiera como preguntarles a todos ustedes, hagan memoria, hace menos de un año no hablábamos de cómo íbamos a cumplir los temas laborales, no se hablaba de, o sea, había temas medio vetados entre nosotros mismos, ni siquiera con la interacción con el gobierno, ¿no? Definitivamente el debate ha hecho que empecemos a ver con mucho más interés cuáles son las soluciones para cumplir esos nuevos requerimientos de mercado y atarlo con el segundo mensaje que yo diría que Fede Palma es un buen ejemplo, pero lo he visto en café también, en cacao en particular diría que sobre todo las empresas que vienen acompañando con alianzas o con este tema de productores y algo Fede Cacao, pero el trabajo con los productores es fundamental, pero además el trabajo con los productores no es llegar a decirles usted tiene que cumplir una reglamentación de una debida diligencia, con unos requisitos legales, eso no le llega a ningún productor, al productor lo que hay que llegar es decirle ese palito que usted tumba no lo puede tumbar pero porque le va a afectar el cultivo y eso sí le llega y empieza a entender, como lo he visto con muchísimos productores, el valor de no deforestar. Todo el mundo sabe que tiene que cumplir la ley. Otra cosa es que en nuestro país la ley, para cumplirla, tiene sus complicaciones. Bueno, esos mensajes y el trabajo con los productores es fundamental. Yo diría que ese es el otro gran reto que tenemos y es cómo no nos quedamos, como bien dijo mi tocayo, hablando aquí, sino trabajando, poniéndose las botas, como bien dice mi amigo Bedoya, que a cada rato lo dice para salir a las fincas y ver cómo es el cuento allá, ¿no? Sí, Silvan, 1 minuto. Sí, no, muy de acuerdo también con ese mensaje. Para mí también ese es el reto de, pues llegamos a este siglo de más transparencia, de más información, entonces eso puede traer beneficios para los productores que sí producen de manera sostenible, cuidan el medio ambiente, pero hay que sí, trabajar con ellos, mostrarlo más y utilizar también la tecnología y la información a su favor, ¿no? Como Juan dijo, no solo tienes que cumplir esta regulación, sino mostrar los beneficios, seguir trabajando. Entonces, sí, aquí voy muy de acuerdo con Juan. Nicolás.
Yo me voy a sumar como un poco a esa línea en el sentido de pasar de que esto es una imposición y un esfuerzo para cumplir con una reglamentación a demostrarle a los productores que tener prácticas de sostenibilidad es bueno per se como parte de su modelo de negocio, que ayuda a ser más eficientes, a reducir los costos, al final aumentar la productividad. Pero en últimas también necesitamos que haya corresponsabilidad entre los actores de la cadena, incluidos los consumidores, y que esto no se vuelva una lista de deseos de lo que le van a exigir a los productores, sino de razonablemente qué costos están asociados con cumplir con esos estándares y quién está dispuesto a pagar por ello. Juan. Sí, básicamente concluir que para nosotros la sostenibilidad es negocio. Y ese concepto de que la sostenibilidad es negocio es el que hay que interiorizar en las empresas, en los diferentes sectores agrícolas. Es negocio porque impactamos absolutamente todos los elementos de conservación del planeta, pues que eso no es cuento. Lo hemos visto en los últimos en Valencia, en Bogotá, en manifestaciones que nos hace el planeta diciéndonos, ojo, pues que esto no es charlando. Entonces, realmente para nosotros ese concepto de que la sostenibilidad es negocio está ligado a marcas. Las marcas en las compañías, como la marca Cordillera Nuestra, es una marca que tiene sentido y trabaja con sentido para que precisamente logremos que esos clientes y consumidores se apropien también de esos conceptos, ¿cierto? Entonces, para concluir, realmente que pensemos que trabajando juntos a través de un gremio, como en el caso nuestro en Cacao, con Fedecacao, en todos los sectores, podamos de una manera conjunta llevar el país a un paso más adelante, aprovechando esa ventaja competitiva que tenemos. Si la comparamos, África Occidental, pongamos, Costa de Marfil y Ghana tienen deforestaciones de los últimos años del 60-70%. Entonces, nosotros en Colombia no tenemos esos niveles. Podríamos llegar, pues lógicamente cada año hay deforestación en Colombia, pero indudablemente lo que tenemos que hacer es no ampliar frontera agrícola, mirar a ver qué podemos hacer aumentando productividad y utilizando todas las herramientas que hay. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, hay consenso, las oportunidades están ahí, es la invitación para ustedes a aprovechar esas oportunidades. Desde la ANDI siempre dispuestos a apoyarlos. Así que acérquense si quieren aprovechar estas oportunidades en los mercados, aprovechando estas señales. Muchas gracias. Gracias. Muy bien,